Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este podcast. Le damos la bienvenida. Dios bendiga por estar buscando la sabiduría y el conocimiento de Dios y enriquecerse en cada día con las Escrituras y con lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Bueno, en este día vamos a empezar a hablar acerca de la gran comisión, el evangelismo, ese gran mandato, esa gran misión que nos dejó nuestro Señor Jesús encargados a todos los creyentes. Ese tema que en realidad es poco hablado en las iglesias y que requiere de más atención. Eh, Primero, pues vamos a empezar vamos a hacer unos podcasts cortos pero sustanciosos que dejen fruto, que dejen en la mente y el corazón de las personas la palabra cimentada acerca de lo que es el evangelismo y cómo lo desarrolló el Señor Jesús y cómo nos mandó a la iglesia a trabajar en ello. Vamos a ver la palabra, les voy a citar muchas citas bíblicas porque lo que hacemos acá es no decir lo que se nos vino a la mente, lo que pensamos, sino prácticamente vamos a decir las palabras de Jesús. Eso es lo que vamos a hablar. Y esto habló el Señor Jesús, está en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si miramos cómo inicia esa frase, id, aparece con la palabra id. Id, en otras traducciones, vayan por todo el mundo. Si nos damos cuenta, es algo imperativo, es un mandamiento, es una acción que se debe realizar a un request, a una petición que hizo el Señor Jesús. Id por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, muchos nosotros como creyentes o iglesias decimos, no creo que tenga el don, no soy parte de ese ministerio, no me siento cómodo, tal vez yo no soy para eso. Pero si nos damos cuenta acá, el Señor Jesús dijo, id. Él conocía a sus discípulos, conocía sus debilidades, pues dijo, vayan, esa es la misión que tienen. Entonces ahí es algo bien importante que nos damos cuenta que es un mandato, es algo que nuestro Señor Jesús manda a todo creyente a realizar. Jason, pero si uno está sirviendo en una milla, de pronto tiene que igual uno salir pues, si yo estoy sirviendo en mi milla, estoy haciendo mi labor. Pregunta, porque eso es lo que muchos de nosotros de pronto lo cogemos como excusa para no hacer este gran mandato. No, pero yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Sin embargo, por eso se llama la gran comisión, la gran. Hay muchas comisiones, hay muchos servicios, ministerios en la iglesia, pero Jesús dijo, este es el grande, es el grande, el más importante es ir y predicar el evangelio. ¿Qué es predicar? Usted dice, no, pero es que yo no soy predicador. Predicar es hablar, ir y compartir eso que Dios hizo con nosotros, compartirlo con las otras personas. Entonces, podemos seguir sirviendo en las millas, pero no dejar de hacer ese gran mandato. Podemos seguir sirviendo en los ministerios que estamos, pero sin dejar de hacer las cosas. Nuestro Señor Jesús dijo, pues hablando de los fariseos que hacían una cosa y dejaban de hacer la otra, nuestro Señor Jesús les decía, hagan esa cosa, pero sin dejar de hacer aquella. Entonces son cosas que son importantes de realizar. Entonces, hay otra parte acá en este versículo que estamos leyendo, perdón, este es en Mateo 28:19, que es prácticamente lo mismo, pero vamos a ver una segunda parte que nos dice ahí el Señor Jesús. Mateo 28:19 dice, por tanto, id, la misma palabra, id, haced discípulos a todas las naciones. Vuelve a hablar la palabra, a todas las naciones, a toda criatura, decía el otro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta, de pronto muchos nos están viendo y dicen, no, sí, yo he compartido, pero nos damos cuenta que ese mandato tiene dos partes que son bien remarcadas acá. Es ir y predicar, ir y compartir
ese mensaje. Y la otra segunda parte es ir y hacer discípulos. O sea, la persona que nosotros le compartimos el evangelio no es, se lo compartimos y bye, bye, que te vaya bien, recibiste al Señor Jesús, sino, ok, vamos a formar un discípulo. Vamos, ¿qué es a formar un discípulo? Enseñarle las obras que hizo Jesús para que imite sus obras y camine en ellas. Eso es hacer un discípulo. Mira que eso normalmente sucede mucho, Jason, porque sí, uno le comparte a la gente, va y evangeliza, y a la hora pues de invitarla a la iglesia, uno pues, lo digo así, uno viene y lo tira a la persona, hablemoslo así pues, o viene y lo deja y como que ya, esa fue mi labor, ya no hice nada más, y pues no es así, o sea, uno también tiene que hacer un acompañamiento, un seguimiento a las personas, o no sé. Obviamente las iglesias pues deben tener una estructura que ayude al creyente, al creyente nuevo a que se levante y se edifique, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar envueltos en ese discipulado. No quiere decir que tengo que sentarme y dictarle toda la doctrina, pero sí yo estar pendiente de cuando necesito formarlo, darle una palabra, un consejo, estar allí para que esa persona no se desvíe. ¿Sí? Entonces es importante ir y predicar el evangelio, ir a ser discípulos. Importante que nos quede claro, es un mandato que el Señor nos dio. ¿Y cuál es la razón por la cual no se ha cumplido este mandato hasta hoy en día o se cumple a medias? Algunas iglesias lo hacen, otras no. Porque ¿quién es el que envía? ¿Quién es que envía a predicar? ¿Quién es el que envía a discipular? Dios primero que todo nos manda la palabra, pero yo no voy porque yo no sé cómo hacerlo, o usted no va porque usted no sabe cómo hacerlo, si se siente débil, usted cree que no tiene la capacidad, no sabe por dónde empezar, Temor también. el temor, y eso es porque no hemos, como iglesia, no hemos tomado ese papel y la responsabilidad y la seriedad de capacitar a esas personas. Obviamente no lo hacemos voluntariamente como iglesias porque cuando estamos creciendo en una iglesia hay muchas cosas muy importantes que hacer. Nos enfocamos en cuidar a las personas nuevas, a predicar la palabra y hay pocos obreros, hay pocas personas. Entonces, normalmente en una iglesia mediana, pequeña, unos cuantos, un puñado, hacen todo y se ha descuidado entonces esta parte de formar personas que vayan y ganen, prediquen, se dediquen 100%, el mayor tiempo, ir y ganar, ir y predicar, ir a ser discípulos. Entonces, como iglesias, nos estamos levantando y animamos a todo mensaje, que este mensaje si llega a iglesias, a pastores, a que refuercen este mandato que el Señor nos ha encomendado allí en su iglesia. Forme discípulos para que prediquen la palabra, para que sepan cómo hacerlo, para que sepan también discipular. ¿Por qué digo que sepan cómo hacerlo? Porque muchos dirán, no, sí, nosotros compartimos en el Evangelio. No, sí, yo siempre que tengo oportunidad comparto el Evangelio, pero le aseguro que muy posiblemente el Evangelio que está predicando no es como nos lo enseñó Jesús, y ya vamos a verlo, por eso vamos a tener varias secciones de cómo hacerlo según las Escrituras, cómo lo hizo Jesús. No, porque usted qué dice cuando comparte, no, yo comparto el Evangelio, porque usted le dice a la persona, oh, yo soy creyente, tengo al Señor Jesús, es maravilloso No, vivir. y lo hacemos en nuestro propio raciocinio, o sea, Exacto. salgo yo y lo hago a mi manera, como yo, y no, no es así. Usted y yo lo hacemos por salir, como por decir, sí, yo lo estoy haciendo. Si me toca darle cuentas a Dios, puedo decir, sí, lo estoy haciendo. Pero usted y yo decimos, oh, mira, recibe a Jesús, es maravilloso tener una vida con Jesús. Ese no es el evangelio que Jesús nos mandó a predicar. Ya lo vamos a ver adelante, Jesús nos mandó a predicar arrepentimiento, el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Yo lo vamos a enfatizar más adelante. Eh, Muchos dicen, bueno, pero yo soy muy débil, ¿qué herramienta? Yo no sé hablar. Hay muchas excusas, como en todos los hombres de Dios sacaron excusas en su tiempo. A Moisés cuando se le dijo, ve y habla a mi pueblo,
Moisés dijo, no, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Bueno, Dios le dio una salida a ese problema y así muchos hombres de Dios pusieron siempre una excusa. Y usted y yo vamos a poner mil excusas. Me siento incapaz, me da miedo, a mí no me gusta hablar con la gente. Hay muchas excusas en nuestra mente que debemos derribar. Pero por eso Dios nos ha dado herramientas. Hay muchas herramientas que nos ha dado. Eh, la autoridad. Primero nos dio la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el derecho delegado para hacer algo. El ejército de un país tiene la autoridad porque el gobierno le concedió ese derecho legal de ejercer ese oficio, de proteger a la ciudadanía. Dios nos dio a nosotros el derecho legal de compartir su palabra y traer salvación a los perdidos. Vamos a leer, dice Lucas 10:19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús estaba diciendo que mi Padre me dio toda autoridad. Potestad es sinónimo de autoridad en el cielo y en la tierra. Está hablando de que Él tenía autoridad de hacer lo que quisiera acá en la tierra y en el cielo. Lucas 10:19 dice: he aquí, acá está hablándonos Jesús a nosotros, a los creyentes. En este tiempo le estaba hablando a sus discípulos, le dijo: he aquí os doy, la misma palabra, potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Para los que ya son conocedores de la palabra, serpientes y escorpiones, no se imagina, tan lindo Jesús que nos dice que podemos caminar en terrenos donde hay serpientes y no nos van a hacer nada. Pero acá estamos hablando de palabras que enfatizan algo espiritual. Serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones se relacionan con las cosas de las tinieblas, con las tinieblas que están atrapando y llevando a la gente a adicciones, a egoísmo, a falta de perdón, y las están llevando al infierno. Entonces dice nuestro Señor Jesús: les doy potestad, les doy la autoridad de pisotear serpientes y escorpiones. Eso espiritual que en las tinieblas que se está levantando para llevar gente al infierno, Jesús nos dice: les doy la autoridad de que pueden pisotearlas en mi nombre. Hasta ahí, algo tengan ustedes alguna pregunta o quieren que enfaticen algo. Voy muy rápido. No, está bien. De pronto sí, yo quería preguntarte, porque me pasa mucho a mí que cuando yo salgo a evangelizar, pues una cosa es el temor, pero también es como que el rechazo. O sea, es un temor al rechazo principalmente, porque tuve varias experiencias donde la gente ni siquiera me dejaba acercarme. No me va a hablar de ese Dios, no. Entonces, ¿tú qué me aconsejarías? ¿Cómo uno...? O sea, es una pregunta como puntual. Ajá. Bueno, pues está buena la pregunta porque sí es una de las razones por las que no salimos. Y hay que derribar eso. Entonces tú me dices, ¿qué me aconsejas para derribar ese temor? Bueno, primero que todo, dice la palabra de Dios que echemos de nosotros todo temor, ¿sí? Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, primero ese temor lo podemos derribar con oración. Si es un temor que no me deja mover, no me deja hablar, oración y ayuno, una comunión con la palabra de Dios. Primero, antes del evangelismo, lo ganamos en oración. Antes de salir, compartir con alguien, compartirle a alguien, nosotros vamos a la comunión con el Padre, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Nosotros somos herramientas de Dios, sus manos, su boca acá, pero el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en el corazón. Entonces, nosotros en oración podemos derribar ese temor, en ayuno podemos derribar esos temores. Y también, cuando tú estás allí haciéndolo, esos temores van a irse. Es como cuando tú te subes a una montaña rusa. Tú al principio tienes temor de subirte. Después lo experimentas por primera vez. Experimentas ese viaje por montaña rusa y hay una adrenalina que te gusta, te causa una sensación chévere que quieres volverte a subir.
Al principio tenías ese temor de ver cómo se movía esa montaña, cómo veías allá la gente que gritaba, no quería subirte. Ya después, una vez lo experimentas, vas a querer repetirlo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos manda a hacer en cualquier caso. Él nos manda, así nos vea que no somos capacitados, que no somos, porque Él dice que Él se quiere gloriar, dice la palabra, en nuestras debilidades. Él muestra su poder perfecto en medio de nuestra habilidad. Entonces, si usted o yo dice, yo no sé hablar, yo tengo temor, yo no soy el que sirvo para eso, usted es el más indicado para esto, porque Dios quiere glorificarse en su debilidad y en la mía. Y otra cosa que te quería preguntar, normalmente uno debe salir solo, o sea, yo me voy solo, soy el llanero solitario, o hay alguna indicación, ir de dos, de tres, de cuatro. Pregunta, ahí vamos a tener varias secciones, pero te puedo responder tu pregunta. La palabra de Dios nos manda a ir de dos en dos. Pues le mandó a sus discípulos, fue el diseño que le dio a los discípulos, vayan de dos en dos. Entonces, no quiere decir que no puedas predicar solo, no puedes decir que no que le compartas el mensaje tú, que estés solo a alguien, pero cuando vamos concretamente a esa misión, vamos a salir a ganar almas, lo bueno es que vayan dos personas, ¿sí? Según lo que nos indica el Señor Jesús en su palabra. Entonces, ya les decía, entonces Dios nos dio volvemos a las herramientas que Dios nos dio, entonces nos dio la autoridad, nos dio el mensaje, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir a predicar con cosas que pensamos, Dios me salvó, Dios, solo testificando, sino tenemos que dar la palabra que Jesús nos dejó. Eso vamos a ahondar en otros capítulos adelante, porque vamos a hacer una escuela, un curso completo para que usted y yo como iglesia nos capacitemos, por lo menos derribemos argumentos y empecemos a ejercer esa obra. Entonces Dios nos dio el mensaje, ahí es importante que usted lea la palabra de Dios, aprenda versículos relacionados al evangelismo, que usted los tenga presentes para cuando la gente le pregunte, usted pueda responder. No se preocupe que usted con 10 versículos que se aprenda, es muy fácil aprendérselos, con eso usted puede evangelizar a cualquier persona, puede compartir el mensaje de Jesús. Eh, ¿Cuál es el mensaje en la esencia? En esencia, lo resumo rápidamente. ¿Qué debe llevar el mensaje? El mensaje debe llevar arrepentimiento. Y para llevar a la gente al arrepentimiento hay que hablar de pecado. Y para hablarle a la gente de arrepentimiento hay que hablarle de juicio, que hay un juicio. Y para hablarle a la gente de salvación hay que predicar la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Más adelante vamos a ahondar, para los que quieran seguir este podcast, vamos a ahondar en los pasos específicos y palabras específicas que debemos usar en ese tiempo de compartir las buenas nuevas, la palabra de Dios. Otra cosa que nos dio Jesús, aparte de la autoridad, aparte del mensaje, nos dio la unción y el poder. No sé si todos son conocedores de qué es la unción. La unción es la presencia de Dios en nosotros, es un poder que Dios nos da para realizar una tarea determinada. Les voy a leer Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nuestro Señor Jesús dice, ok, vas a recibir poder. Vas a recibir poder y vamos a ser testigos. ¿Qué es hacer testigos? Es mostrar las obras de Jesús para que la gente pueda creer. La gente pueda creer que el mensaje que llevas es un mensaje verdadero. ¿Sí? Entonces tenemos estas herramientas, y el propósito pues del poder es de que la gente vea que estás hablando de un Dios real, que no es... Hay que sustentarlo. Claro, porque si nos quedamos en solo palabras, la gente está cansada de escuchar solo palabras. Tú vas a la calle y mucha gente te dice, mira, te hablo de Alá, te hablo de Mohammed, te hablo de... Y la gente está cansada de religión. ¿Sí? Por eso también Jesús, ya cuando tenemos la unción,
dice que nos dio señales, milagros y sanidades. Dice en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sanarán a los enfermos. Son señales que nos siguen. Usted dirá, no, es que eso fue a los discípulos, fue a los apóstoles, que es lo que muchos pensamos al principio, eso no es para mí. Pero lea conmigo, dice, este es el versículo 17, Marcos 16, versículo 17. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Si usted cree en el Señor Jesús, cree en su obra redentora y cree en la palabra de Dios, esas señales seguirán a los que creen. Obviamente no me van a seguir si me quedo en la casa, si no hago nada. Yo, para que esas señales me sigan, tengo que estar haciendo el propósito para lo cual Jesús nos da esas señales, que es ganar a las personas que se están yendo al infierno sin arrepentimiento, sin volver a Jesús. Amén. Y entre esos incluyo gente religiosa que va a iglesias por religión, que creen en Jesús a nivel intelectual, pero no han nacido de nuevo. Su vida sigue siendo la misma, toda la vida ha sido la misma y no ha habido un cambio de pecaminoso a santo, que es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y ya para terminar esta sección, que no queremos extendernos, queremos que este podcast queríamos que fuera bien breve, perdón. Dice la palabra de Dios, hablando de Moisés en Hechos 7:36 de Hechos, dice, y hablando de Dios, usando a Moisés, dice, y habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y si usted lee todas las escrituras, ve que todos los hombres de Dios les dio señales y prodigios para que la gente conociera al Dios vivo. Entonces, pues, dejemos, si ustedes tienen preguntas, podemos solucionarlas, y si no, podemos dejarlo para la siguiente sección de evangelismo. Por favor, si usted tiene dudas, preguntas, vamos a hacer lo posible por contestarlas todas, así que allí digite su pregunta. Si usted quiere ser formado más profundamente, escríbanos. Si usted está en Australia y quiere congregarse y empezar en la escuela de evangelismo, por favor, escríbanos. Entonces yo les doy muchas gracias por este tiempo. ¿Alguna intervención de ustedes? ¿Todo está bien? Bueno, entonces vamos a terminar en oración para que el Señor Jesús, su Espíritu Santo, esta palabra la lleve a los corazones, a su intelecto, y sobre todo que dé fruto al 100%, que nos levantemos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que tú la usas, Padre, para hablar a nuestros corazones y nuestra mente. Yo te pido, Padre, por aquellos que están viéndonos, por aquellos que están con ese espíritu de temor, que dicen, yo no estoy listo, yo no lo podría hacer. Padre, tú llénalos de tu Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Padre, y el amor echa fuera todo temor. Llénalos de tu amor, Padre, y comisionalos, úngelos, dales estas herramientas para que tu evangelio sea predicado, y como dice tu palabra, toda nación escuche la predicación de tu evangelio, y todos reciban el conocimiento del Hijo de Dios y reciban perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que nos han visto. Por favor, compártanlo con otras personas que ustedes creen que van a ser edificadas con esto. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan un buen día, tarde, noche, depende de donde estén.